enfermería Altus Nurse, su podcast de práctica avanzada, especialización de enfermería y más. Gracias a los amigos que nos han dado el apoyo en estas sesiones. Realmente hemos recibido un apoyo magnífico, así que gracias a todos. Recuerde darle like, suscribirse para recibir material cada vez que se lance. Así que sin más preámbulos, muchas gracias, Alexia, bienvenida. Gracias, Yaritza, por este momento. Y haciendo eco lo que mencionaste, de verdad que han sido muchas las personas que han reaccionado ante el lanzamiento del podcast y estamos muy contentos y queremos que sigan así y que nos comenten, que se suscriban, que lo compartan, porque esto es un contenido de calidad que lo hacemos con mucho cariño. Que hagan preguntas y sugerencias de temas que puedan ser de interés. Así que sin más preámbulos, hoy vamos a presentar a nuestra estrella de hoy. Es un enfermero anestesista RNA, que ya él me mencione qué significan esas siglas, con DNP, el señor Luis Caballero. Bienvenido. Gracias, Yaritza. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. Gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nuestra primera pregunta para ti es ¿qué te motivó inicialmente a estudiar enfermería? Pues mira, es bien interesante porque yo comencé mi carrera siendo paramédico para el año 2000. Ahí fue que me gradué de emergencias médicas. Y obviamente el campo de la salud siempre me ha llamado la atención. Me encanta salvar vidas, me gusta ayudar a las personas. Y vi en la enfermería otra profesión diferente, pero similar, ¿verdad? En el sentido de ayudar a las personas. Y lo vi como una manera de crecer profesionalmente y de continuar hacia adelante. Así es, qué bien. ¿Y en qué momento supiste que deseabas especializarte en anestesia? Excelente pregunta. Yo tuve la experiencia de atender un familiar de un amigo mío, ¿verdad? Tuvo unos impactos de bala en una escena en el área de Carolina. Y como paramédico fue bien frustrante en ese momento que yo no pudiera manejarle la vía de aire a esa persona. Y yo dije, yo tengo que hacer algo con esto, ¿verdad? Esto no me puede volver a suceder. Y mi amigo estaba presente también en la escena. Y eso fue lo que me motivó a especializarme como enfermero anestesista, ¿verdad? Para tener una especialidad en el manejo de la vía de aire, el manejo avanzado de la vía de aire. Qué buena experiencia acabas de mencionar, porque a veces hay personas que tienen experiencias no tan positivas y se frustran, se detienen, no siguen, pero eso a ti te impulsa. Eso es así. Y aparte de eso también, un salvavidas me salvó mi vida hace muchísimos años. Estaba en una entrega de trofeos de un equipo de baloncesto. Me tiré en una piscina. No sabía nadar, pero yo veía que los demás se tiraban y salían. Y yo dije, pues yo puedo hacer lo mismo. Claro. Pero me tiré y no pude salir. Y pues un salvavidas fue el que me salvó la vida. Y por qué no continuar creciendo profesionalmente para ayudar a otras personas a que puedan regresar a su casa y con sus familiares. Una de las razones principales de este podcast es eso mismo. Cuando nace en el corazón de Yaritza esta visión, este proyecto, es porque ve en otros la necesidad de saber y de conocer. Claro. Y de ahí nace. Y me encanta escucharte porque las personas que también van a escuchar este podcast, que es lo que nosotros queremos también, compartir con ellos estas experiencias para que ellos digan, yo puedo estar ahí y yo quiero, y yo también puedo ser un agente de cambio. Claro que sí. Y cuando lo hacemos, pues ahí es donde va cambiando la visión del mundo y va cambiando nuestra sociedad. Y nos seguimos contagiando, nos seguimos motivando y eso es una de las razones principales. Claro. Me gustaría que me hablaras también un poquito de cómo fue ese camino tuyo desde que fuiste enfermero hasta convertirte en RNA y que puedas decir cuáles son esas siglas de RNA y de igual manera tu experiencia en el programa de doctorado, ¿no? Pues todo comenzó, ¿verdad? Cuando hice mi grado asociado en enfermería. Luego de esto, pues empecé a trabajar en una sala de emergencia en un hospital. Posterior a esto, hice mi grado de enfermero generalista, ¿verdad? El grado de bachillerato. Uh-huh. Y ahí comencé a coger unos adiestramientos de supervisión y gerencia. Posterior a eso, pues trabajé en una unidad de cuidado crítico de un hospital de aquí del área de San Juan. O sea, todo eso te va llevando. Todo eso tú me va llevando. No tienes en mente de repente como que yo quiero brincar de aquí a aquí. Todo eso te va llevando. Sí, todo fue por un proceso. Luego de esto fui supervisor general en un hospital. Tuve a cargo un hospital completo en el turno de por la noche. Excelente. ¿Verdad? Y luego de esto, pues, yo hice mi primera maestría en lo que es cuidado crítico, pediátrico y neonatal. Posterior a esto, pues,
empiezo a trabajar en una unidad de cuidado crítico y luego hice mi segunda maestría en el campo de la anestesia y posterior a eso, pues completé mi grado doctoral ahora en agosto del 2024. ¿Te da tiempo de salir los fines de semana o Sí, hacer algo? totalmente. Tengo tiempo para todo. Oye, y ahora que mencionas todas esas, ¿verdad? Preparaciones, ese crecimiento escalonado, aproximadamente, ¿cuántos años tomó cada una de esas preparaciones aparte? Bueno, el grado asociado fue 1 año, el ser enfermero generalista fueron como 2 años después, 3 años, Sí. 2 de la maestría de cuidado crítico, 5, 2 de la anestesia, 7, y 2 más del doctorado, 9 años. Y nunca terminamos de estudiar. Y nunca porque terminamos y esto seguimos hacia es un adelante. campo que siempre hay investigaciones nuevas, resultados nuevos, nuevas guías, así que esto es Eso un es así. proceso continuo. Pero, Yaritza, pero la parte del doctorado, esa parte ahí cuando tú te vas de la maestría al doctorado, ¿qué es lo que realmente te impulsa? Y algo debió haber sido un reto para ti en ese proceso. Bueno, el campo de doctorado ya, eso es el nivel top de lo que es la enfermería, ¿verdad? Y yo quería llegar al top, ¿verdad? Después que he pasado por todo esto, Claro. Definitivo. ¿por qué no llegar al top? Sí, Y no es llegar al top, es continuar hacia adelante y Claro. seguir creciendo profesionalmente. Y lo que es el doctorado en enfermería, pues es algo que es más de liderazgo, ¿no? Y investigación. claro. Y yo estuve en las Fuerzas Armadas por alrededor de 10 años, serví como enfermero en el ejército también. Y tenía un rango de oficial, mi rango era de mayor. Y es un rango totalmente de liderato. ¿Y por qué no seguir educando para seguir alcanzando nuevas metas? Claro que sí, claro que sí. Que es una condición de carácter. Tienes que Claro. tener la motivación, claro que sí, pero yo a veces menciono que la motivación es un lujo porque no siempre la tienes. No. Hay veces, como el clima, ¿no? Unos días son soleados, otros... Entonces la motivación no siempre está en el mismo nivel. Entonces le incluimos las hormonas, las situaciones del día a día. Por eso es que debemos tener disciplina. Ahí está. Claro. A Porque eso la iba. disciplina va. Esa es la clave. Y tener, obviamente, el apoyo de la familia y uno Crucial. rodearse de personas que quieran crecer igual que uno y que puedan servir de motivación para uno continuar hacia adelante. Sí, y si uno tiene mentores, que me Claro. encanta, algún capítulo vamos a hacer de mentoría, porque realmente ese mentor ya pasó por ahí y te va a decir, mira, por ahí no, usa estos recursos y eso te alivia. Claro. El Sí. estar dando tumbos, como uno dice, Eso es así. tocando puertas que realmente no sean las adecuadas. Así que la mentoría es bien importante. Entonces, te iba a preguntar, ¿cómo describirías un día típico como RNA? Pues un día típico es levantarnos temprano, ¿verdad? Obviamente acostarnos la noche antes para poder descansar, ¿verdad? Y poder levantarnos temprano, llegar a la sala de operaciones. Ya ahí vamos directamente a una pizarra que tenemos, que ahí es donde están todos los casos posteados y está distribuido el personal, ¿verdad? De anestesia en la sala que le toca. Luego de eso, pues vamos a la sala, verificamos toda la máquina de anestesia, todo el equipo, que tengamos todos los medicamentos que vayamos a utilizar para ese tipo de cirugía. Sí. Y posterior a ese, pues continuar la dinámica del día, lo que es la sala de operaciones. Bien. Excelente. Me viene a la mente, si pudiéramos mencionar habilidades que debería tener una persona para desempeñar este rol, específicamente de anestesia, si pudiéramos mencionar alguna. Yo sé que a veces con la determinación basta, pero si pudiéramos decir, pues mira, esta persona debería hacer esto y esto y esto, tener le guste levantarse temprano, que le guste leer, que le guste la medicina, no sé. ¿Qué habilidades tú crees que debe tener una persona que le gusta la anestesia o que está en ese mundo o que quisiera estar en ese mundo? Bueno, la primera habilidad que tiene que tener es trabajar bajo presión. O sea, es un ambiente que puede ser un ambiente bien, bien suave o a la misma vez puede ser un ambiente bien tenso también. Claro. Y tenemos que tener la habilidad de poder trabajar bajo presión, de desempeñar múltiples roles a la misma vez y sobre todo tener empatía con los pacientes para poder dar nuestro máximo ¿verdad? En la cirugía o en el momento de estrés que estemos en ese momento. Yo pienso que sí, que mucha gente que lo está viendo tiene todo eso, así que anímese. Sí, y hablando un poco de esas funciones que le otorgó la ley a los enfermeros anestesistas, ya obviamente con sus certificaciones, su reválida,
Háblame un poco de esas funciones. Sé que ponen líneas centrales, que hacen resucitación, intubación, pero ¿me puedes hablar un poco más específico de cuáles son esas funciones? Sí, un enfermero anestesista básicamente es el experto, al igual que el anestesiólogo, ¿verdad? En el manejo de avanzado de la vía de aire. Ok. Esa es nuestra funciones principales, ¿verdad? El manejo avanzado de la vía de aire. Cuando vamos a la anestesia general, el otro es poner líneas arteriales, ¿verdad? Para mantener ese paciente monitoreado todo el tiempo. Pues no es lo mismo uno cogerle la presión con un cof a una persona versus tener un catéter en una línea arterial que te está dando la presión constantemente. Ok. Aparte de eso, por ahí podemos sacar gases arteriales, Ujú. laboratorios y demás. Lo otro es poner líneas centrales, ¿verdad? Que son catéter que puede ser en la yugular o en las femorales, para poder darle resucitación a un paciente que lo merite de emergencia, darle transfusiones de sangre masivas y múltiples cosas que vamos por ahí. Sí, sí, Háblame. por eso es que las horas clínicas que Sí, hacen son mucho más en sus sí, programas académicos. Son sí. cerca de mínimo 2.000 horas, ¿no? Sí. Y Sí. tenemos que hacer múltiples casos, entre ellos múltiples casos de cirugía general, pediatría, casos de neurología, o sea, de neurocirugía, de ortopedia, o sea, Pero cuando hablamos de las horas, son las prácticas, no los créditos de las clases. No, es al nivel académico, ¿verdad? La práctica clínica ujú, es, ¿verdad? La práctica clínica que ellos tienen que completar para poder completar su grado académico, ¿no? claro. Y dentro de esas horas, pues tenemos que trabajar en diferentes escenarios y en Ok. diferentes casos, Con diferentes poblaciones. con diferentes poblaciones, diferentes médicos, diferentes tipos Sí, de cirugía en diferentes escenarios. sí, personas niños, ¿no? Sí, También. totalmente. Aunque no todos los anestesistas les gusta trabajar con niños, pero en el caso mío, pues, como trabajé en una unidad de intensivo pediátrico, Sí, más mi maestría es en cuidado crítico pediátrico y neonatal, sí, pues yo me siento súper relax de trabajar con niños y proveerle anestesia a los niños. qué Pero, ¿y bien. por qué por los niños a veces la gente tiende por las dosis, quizás no es lo mismo con adultos? Obviamente los niños son más delicados en todos los aspectos posibles, ¿verdad? Desde lo más simple que es cogerle una vena Claro. hasta manejarle la vida de aire, porque no es lo mismo un adulto con niños. Ujú. Es bien diferente y bien dinámico. Y Pero, añades la dimensión de complejidad que el padre también tiene su ansiedad. bueno. También eso es muy natural. Correcto. Claro. Trabajar con niños para ti es gratificante, ya me lo acabas de decir. A mí me fascina. ¿Verdad? Te lo disfrutas. Aparte de trabajar con niños, ¿qué otro escenario o qué otras cosas disfrutas de tu carrera o de tu día a día? ¿Qué otra cosa tú dices, ay, esto cuando lo hago es tan chévere? A mí me gusta entubar. O sea, O sea, contigo yo quiero andar. el que me conoce lo sabe, porque ese es mi especialidad favorita, es manejo avanzado de la vía de aire. Excelente. Y lo que es la resucitación cardiopulmonar. Pero eso dentro del currículo académico está, pero tú puedes coger cursos adicionales como para esa competencia, sofisticarla de alguna manera o Sí, simplemente al nivel académico de la maestría se obtiene. básicamente con el nivel académico y lo que tú adquieres en la experiencia, Claro, literal es suficiente. Obviamente llegan equipos nuevos, ¿verdad? Y como videocámaras nuevas y demás, que las mismas personas que los venden pues dan sus training, ¿verdad? Sus claro, in-service Claro. para poder desarrollarlo. sí, qué interesante. Entonces, ¿qué aportó el doctorado, el DNP, a tu práctica profesional? Sé que mencionaste que el liderazgo, pero abúndame un poco más sobre esa experiencia del doctorado, más bien la investigación que leen, qué proyecto hay en ese DNP que, ¿verdad? Te lleva a otro nivel. Desde el día uno que uno comienza a estudiar el DNP, todo cambia. Y los profesores te lo dicen, estamos en otro nivel. Eso me encanta. O sea, estás en otro nivel, ya tú no eres el enfermero que eras hace unos segundos atrás. Ya, Y todo va dirigido a lo que es liderato y lo que es investigación, investigación. ¿verdad? Porque la enfermería es algo que continúa avanzando y todo lo que estamos haciendo ahora es basado en evidencia Sí. científica. Ujú. Y eso es bien importante y el doctorado es básicamente evidencia científica y liderazgo todo. A ver, El evidence-based practice. eso es correcto. Muy bien. Entonces, ¿cómo integras esa evidencia científica y el liderazgo clínico en tu trabajo? Pues es interesante porque obviamente día a día, tú sabes que los currículos de las diferentes asociaciones que hay
que si American Heart y demás, Ujú. van cambiando día a día y tú tienes que Ujú. mantenerte updated todo el tiempo Sí, para continuar haciendo un tratamiento de excelencia. O sea, tú no te puedes claro. quedar en lo pasado. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir buscando fuentes, ¿verdad? Que sean buenas, buenas fuentes de investigación y de evidencia para continuar los tratamientos y mejorarlos aún más de lo que Claro. nosotros hacemos. Lo estuvimos hablando al principio. Debemos tener motivación, disciplina y Carácter. pasión, carácter para poder realizar todo, cumplir todos estos objetivos, ¿verdad? Que tenemos. Ahora bien, consejos que darías, recomendaciones para todas esas personas que te van a escuchar, tanto enfermeros como potenciales. Gente que quizás va a ver el podcast y de repente dice, voy a querer estudiar enfermería. Uno nunca sabe. Pero aquellos también que quisieran en algún momento dado especializarse en anestesia, ¿cuáles son esos consejos que tú pudieras darle a esas personas? Bueno, primero que nada, tiene que gustarle. Sí. Es una profesión bien sacrificada, ¿verdad? Y tenemos, como le dije anteriormente, tenemos que tener la habilidad de poder trabajar bajo presión, que eso es lo más importante. ¿Qué consejo yo le puedo dar? Que sigan hacia adelante, que continúen estudiando, que no se conformen, ¿verdad? Pues esto es bien importante, tú no te puedes conformar que tú tienes que continuar hacia adelante y seguir creciendo profesionalmente hasta que llegues al último nivel que puedas llegar. Y nada, que echen hacia adelante, que echen el resto, que tomen todos los cursos que puedan tomar para que cada día uno sea mejor profesional, ¿no? Y que te pueda sentir pleno, lleno. Fíjate, cuando nosotros comenzamos a hablar y comenzaste a contarnos tu vida, lo que más me ha gustado de tu vida es que tú has utilizado las situaciones no tan agradables o difíciles de tu vida para poder crecer, ¿no? Claro, Em, y yo pienso que nosotros como seres humanos deberíamos hacer eso. Y eso lo llamamos que nosotros hacemos una introspección, nos evaluamos nuestra vida, nos sentamos y miramos. Y entonces nos proyectamos y decimos, ¿qué queremos nosotros en la vida? ¿Qué aporto como profesional? ¿Qué aporto como enfermero? ¿A dónde quiero llegar? No simplemente por el hecho de que quiero tener un título, ¿no? Sino qué podemos aportar a nuestra población y a los que están alrededor de mí, a mi familia, a mis amigos o donde yo trabaje. Y eso es algo que no debemos nunca desligarlo de claro. nuestro verdadero sentir y de nuestra Ujú. verdadera esencia. ¿Cómo tú pudieras decirme cómo ha evolucionado o cómo se ha visto la percepción del RNA en el ambiente hospitalario? ¿Cómo ha ido ese crecimiento? ¿Tú crees que se ha mantenido, que ha ido creciendo, que hay oportunidad de evolución? Si es algo que tú lo ves más allá, más adelante, ¿cómo tú lo pudieras Pues, mencionar? sí ha ido creciendo y como le dije anteriormente, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar como supervisor general en un hospital Ujú. y para el tiempo que yo estaba, eso fue en el 2009, en el hospital no había anestesista. Entiéndase por el turno de la noche y la madrugada. Mm. Hoy en día hay anestesistas literal 24 horas en el hospital. ¿Por qué? Porque cada vez que ocurre un arresto cardiorrespiratorio, ¿verdad? Que es cuando el corazón de una persona deja latir, pues se activa un team del hospital que va a resucitar a la persona. Y el anestesista juega un rol bien importante en liderar lo que es la resucitación, ¿verdad? Y en ese momento hacer el manejo avanzado de la vía de aire. Y sí, literal, la anestesia ha evolucionado, ha ido creciendo y cada día estamos mejor. Qué bien escuchar eso y a ese tema iba ahora. Ese rol dentro de la sala de operaciones, con todo el team, todo el equipo, descríbeme cómo es ese rol, el que tienes también con el médico anestesiólogo, cómo se comparten esas responsabilidades. Pues el anestesista como tal, él es encargado, ¿verdad? De tener estable al paciente, de Ujú, tenerlo en condiciones óptimas para que el ujú, cirujano pueda operar, ¿verdad? Porque si yo no tengo en condiciones óptimas, el cirujano no va a poder hacer la cirugía. claro. Por demás está decir que nosotros tenemos la potestad de poder detener la cirugía en cualquier momento cuando el paciente esté, por decirlo hemodinámicamente inestable. Inestable. Nosotros tenemos la potestad de detener la cirugía, hablamos con el cirujano, está pasando esto, danos un momento, lo que podemos solucionar, ahí me comunico con el anestesiólogo, lo llamo y tomamos decisiones clave en ese momento. Hasta el Ujú. punto que podemos decirle al cirujano, la cirugía se acabó y tenemos que terminarla y punto. O sea, y Claro. después bregamos con lo demás. Todo por el bienestar del paciente. Claro, Eso es interesante. totalmente. Eso es así. Mucha concentración en Sí, ese Sí, totalmente. trabajo. sí. Sí, Y los muy casos ustedes lo interesante. evalúan antes de la sala de operaciones, me imagino, antes que entren, pero los casos de emergencia, o sea, a veces no tienen la oportunidad, pero los que Ujú. ya son
agendado previamente, ustedes tienen la oportunidad de evaluar. Sí, se hace lo que se llama un preanestésico, ¿verdad? Que ahí se le preguntan desde el historial completo, condiciones que padezca, alergias que padezca, medicamentos que esté tomando de uso diario, ¿verdad? De mantenimiento, complicaciones que haya tenido con la anestesia, si acepta transfusiones de sangre, sí o no. Y ya nosotros tenemos esa hoja impresa, ¿verdad? Cuando vamos a operar al paciente. Y de ahí pues tomamos decisiones. Pero sí, la contestación es sí. Sí, es la vida de la persona. Y sabes qué, Yari, yo pienso, cuando vemos esto, la gente debe sentir seguridad. Porque cuando tú vas a una institución hospitalaria y tienes profesionales de este calibre, yo me sentiría segura Claro que sí. si pasara algo en mi vida, porque somos seres humanos que nos puede pasar cualquier situación, Dios nos cuide y nos guarde, ¿verdad? Pero yo estando en una mano de un profesional así comprometido y con pasión, y si no me toca irme todavía, yo sé que me dejan un ratito más, pues eso me llena de mucha satisfacción. Mira si la gente confía en uno, que yo tuve la oportunidad, estando en mi casa ya a las 9, 10 de la noche, de llegar de mi trabajo y recibo una llamada a mi celular y es un compañero paramédico que trabajó conmigo hace muchos años. Él me llama nervioso, asustado, que tenía una emergencia. Yo vivo en el pueblo de Dorado, donde había una persona que estaban dos personas que estaban graves, en estado crítico. Y yo tuve la oportunidad de salir de mi casa, llegar a la escena y hacerle manejo avanzado de la vía aérea a los dos pacientes. Literal, yo te diría menos de un minuto de diferencia en tu bala a los dos pacientes. Uno para ser transportado aéreo, ¿verdad? Y el otro para ser transportado terrestremente al centro médico de Río Piedra. Y ellos confían tanto en uno que te llaman a esa hora de la noche, mira, necesito tu ayuda, por favor, llega. Y tú llegas y poder darle ese servicio a los pacientes, ¿verdad? A las personas y también es bien gratificante. Wow, gracias por compartir eso. Realmente son unas destrezas bien avanzadas. Es admirable que a nivel de enfermería podamos contar con profesionales de este calibre. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes por la oportunidad. Esta entrevista tan enriquecedora que nos ha abierto el conocimiento de tu práctica. Y a todos los escuchantes del podcast, realmente espero que sea de motivación para aquellos enfermeros que están comenzando, aquellos que todavía no se han decidido. ¿Qué palabras le podrías decir al personal que nos escucha, a los profesionales próximos que llegarán a la enfermería? Que hay que seguir educándonos, que hay que seguir hacia adelante, que no se dejen llevar por lo que digan las demás personas, que tomen sus propias iniciativas, tengan sus propios juicios y que echen hacia adelante, que nunca es tarde y la enfermería es un campo completamente hermoso y un campo de vocación y que necesitamos buenas personas para poder proveerle un servicio de excelencia a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Luis. A la orden. Espero que podamos contar contigo en otro momento, porque a sus sé que órdenes tienes siempre. muchísimo que compartir con nosotros, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos, gracias por estar conectados con cada uno de nosotros. Espero que hayan disfrutado de este momento que tuvimos con nuestro invitado. Por favor, suscríbase al canal, manténgase con nosotros, que nosotros también queremos estar conectados con ustedes. Escríbanos comentarios si tiene alguna duda, pregunta, recomendación, porque queremos saber de ti. Así que muchísimas gracias. Espero que podamos estar juntos en otra entrega más de tu podcast, Altus Nurse. Nos vemos. Hasta luego. Bye.